Hola, soy Sebastián Olvera y esta es mi columna semanal a la que he decidido titular Mexicanos contra la corrupción, USAID y la maraña de la cooperación para el desarrollo. El pasado 14 de agosto, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, reveló detalles importantes sobre las fuentes de financiamiento de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Entre 2016 y 2023, esta asociación civil recibió 502 millones de pesos, de los cuales una quinta parte provenía de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, que nosotros en México pronunciamos como USAID. El caso ha servido para poner atención sobre un área de la vida pública del país que no está regulada. ¿Qué es la USAID? ¿Puede considerarse este financiamiento injerencismo? ¿La ayuda internacional es adecuada o no lo es? Estas son algunas de las preguntas a las que daré respuesta en esta columna. Primero que nada hay que entender que lo que denominamos ayuda internacional en realidad es una de las bases o de las fuentes que tiene la cooperación internacional para el desarrollo, que son un conjunto de prácticas que se basan en una premisa de que el mundo se divide en dos, entre países que son desarrollados y países que no lo son o que están en vías de desarrollo, donde los primeros deben ayudar a los segundos a desarrollarse. Sin embargo, esta visión está basada en una filosofía de la historia errada, ya que considera que el desarrollo es simplemente emular a las sociedades industrializadas de América del Norte y Europa Occidental, sin reconocer que su situación actual es el producto de un proceso sociohistórico particular y complejo de cada país, en los que convergen cosas tan contradictorias como los avances tecnológicos y la explotación de poblaciones locales o el desarrollo científico con la invasión y el saqueo de países del resto del mundo. Con esta visión del mundo transfigurada que divide el mundo en dos, se justifica entonces la ayuda de los países que son desarrollados a los que no lo son mediante la cooperación internacional para el desarrollo. Actores como USAID operan bajo este paradigma. Ahora bien, la USAID es una agencia estadounidense creada en 1961 por la administración Kennedy. El objetivo fue construir una agencia de acción en el extranjero que le permitiera al gobierno estadounidense intervenir por medio de un poder blando, es decir, no bélico, con recursos más bien diplomáticos, educativos, en los países en vías de desarrollo, para prevenir iniciativas comunistas o que estuvieran en contra de sus intereses y de sus empresas. A lo largo de su historia, USAID ha estado involucrada en acciones que han generado injerencismo y desestabilización, especialmente en la región de América Latina. Solo para poner un ejemplo, en 2009, cuando el partido de izquierda Frente Nacional Farabundo Martí asumió el poder en El Salvador e intentó pacificar el país abordando las causas de la violencia que se sufrían en aquella sociedad, USAID se alió con los grandes consorcios empresariales y los líderes de la oposición congregados en el partido Arena. Juntos se dedicaron a duplicar los programas sociales del gobierno y a quitarles fiabilidad y realizaron investigaciones periodísticas contra funcionarios, todo ello con el fin de generar desestabilización. El arribo del dictador Bukele al poder se podría entender como una consecuencia de este proceso. Con este historial en mente, es preocupante que USAID haya comenzado a financiar a Mexicanos contra la corrupción tan solo un mes después de la victoria de Andrés Manuel López Obrador en 2018. Este financiamiento continuó incluso después de que se revelara que Claudio X González, por entonces director de esa asociación civil, había organizado reuniones en su casa particular con miembros de la oposición y grandes empresarios con el objetivo concreto de construir una alianza para destituir al presidente a través de la renovación del mandato. Cierto es que un mes después González presentó su renuncia ante esta asociación, pero quien lo sustituyó fue otra opositora abierta al gobierno, María Amparo Cázar. La participación de USAID en el financiamiento de Mexicanos contra la corrupción plantea preguntas importantes sobre hasta qué punto está llegando este financiamiento en el injerencismo. Además, abre toda una discusión sobre cómo se puede regular o no la cooperación internacional para el desarrollo.
Es crucial entender que la cooperación internacional para el desarrollo proviene de diferentes fuentes y involucra diferentes mecanismos. A veces quienes la promueven son organismos internacionales como la ONU, que tienen controles establecidos donde pueden incluso los países miembros de aquella organización tener injerencia. Otras veces se trata de fundaciones extranjeras privadas que ofrecen fondos y unas veces más se trata de gobiernos extranjeros. Habría que entender además que algunos programas financiados por este tipo de programas pueden contribuir al desarrollo sostenible, pero otras veces hay programas que más bien se dedican a tratar de influir en la política interna de los países. Esta realidad ambivalente es algo que hay que asumir y entender. Por ejemplo, muchos centros de derechos humanos no podrían realizar su necesario trabajo sin los fondos que les proveen fundaciones extranjeras, pero al mismo tiempo esto no nos tiene que llevar a cerrar los ojos frente a la realidad de que muchas veces estas fuentes de financiamiento extranjero se dedican a tratar de producir desestabilización en los países a los que arriban bajo la sombrilla de la cooperación internacional para el desarrollo. Uno de los principales problemas es que en México no existe un marco legal ni institucional adecuados para regular y supervisar el financiamiento extranjero bajo el rubro de esta ayuda internacional. No hay un registro completo de organizaciones donantes y donatarias que operan en el país. Tampoco un sistema que audite y evalúe los proyectos financiados. Este vacío regulatorio deja las puertas abiertas para que el financiamiento extranjero pueda ser utilizado para influir en la vida política mexicana sin ningún tipo de control. En Estados Unidos, en contraposición a lo que sucede en México, existe todo un marco legal y un denso andamiaje institucional que regulan escrupulosamente todas las acciones extranjeras en su territorio, sobre todo aquellas que entran bajo el rubro de cooperación internacional para el desarrollo. De modo que sería casi imposible, por ejemplo, ver a nuestra Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la AMEXID, financiando a organizaciones que intentan desestabilizar el sistema político estadounidense. El gobierno, tanto el saliente de Andrés Manuel López Obrador como el entrante de Claudia Sheinbaum, así como sus respectivos equipos a cargo de la Cancillería, harían bien en poner manos a la obra en este asunto y emular lo que hacen en Estados Unidos. Sería un sinsentido esperar que los poderes que usan la cooperación internacional para el desarrollo se regulen a sí mismos o se autocontengan únicamente con menciones en las conferencias de prensa, notas diplomáticas que además no son respondidas, así como las críticas importantes que se realizan desde el periodismo y la academia. Si se desea tener un control sobre este tipo de cooperación internacional para el desarrollo, es el gobierno el que debe de establecer el marco legal y el andamiaje institucional para ello.